Tenemos ahora en la línea telefónica a Antero Alvarado. Él es socio director de Gas Energy para Venezuela y lo saludamos. Antero, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos conversar contigo porque se ha tenido información de que PDVSA ha ordenado a algunas empresas de gas cobrar el diésel en dólares a algunas estaciones de servicio y bueno, quería un comentario en relación a ese tema y también al tema de que aparentemente ya se han ido resolviendo algunos inconvenientes vinculados al tema principalmente de las sanciones y se supone que para el mes de julio Repsol podría empezar a enviar crudo desde Venezuela hacia Europa para el mes de julio. Entonces quería tus comentarios al respecto de estos dos temas que de alguna forma están enmarcando el tema energético de nuestro país. Mira, te cuento que el precio del diésel ya hubo un primer incremento de precios hace un tiempo y empezaron a cobrarse en ciertas estaciones de servicio el diésel en $0.50 el litro. Eso viene a ser aproximadamente $1.90 el galón, que sigue siendo todavía un precio bastante bajo si uno compara con los precios que se están pagando en el mercado internacional, ¿okay? En el Caribe, en Estados Unidos, estamos hablando hasta de $6 el galón de diésel, ¿no? En Venezuela, pues el diésel era completamente gratuito, no había ningún tipo de costo al final, y muchos camioneros y el transporte se manejaba a través de diésel y era abundante, ¿no? Lo que ocurrió fue que después de que hubo el final de hubo un intercambio de diésel por crudo que habían entre varias empresas, Repsol y Eni, ¿okay? Que estaban involucradas. Ellas llevaban diésel a Venezuela y pagaban bajo un esquema, pagaban. ¿Okay? Ahora, lo que ocurrió después fue que ese esquema se concluye, termina, y PDVSA pues tiene que empezar a producir su propio diésel internamente, y eso hizo de que dentro de las prioridades que habían era empezar a cobrar el diésel, ya que era un diésel que le estaba costando pues a PDVSA pues producirlo, ya que tenía que reparar muchas refinerías, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es que se está cobrando el diésel del sector transporte tipo carga pesada y carga de pasajeros, pero el diésel todavía a nivel industrial no tenemos información de que se le haya aumentado el precio, ni tampoco el precio del diésel al sector eléctrico, que prácticamente Corpoelec sigue recibiendo diésel y ese costo de diésel no se lo lleva al usuario final en la tarifa. ¿Aló? Ese sería referente al tema del diésel. Ya, ahora quería ver hasta qué punto tú ves que efectivamente sea factible que eso de que Venezuela pueda empezar a enviar en julio petróleo para Europa. ¿Tú crees que eso es posible? Porque se ha hablado de que se van a quitar sanciones y tal y qué sé yo, y bueno, al final lo único que se hace es repetir unos permisos que se han venido renovando más o menos cada 6 meses ya desde hace años, para que algunas empresas que tienen inversiones en Venezuela, internacionales específicamente, puedan mantener sus equipos y tal, pero nada de exportación. Entonces, a ver, hemos escuchado tanto este cuento de que viene el lobo, que ahora dicen que se va a empezar a enviar crudo para Europa y uno lo pone en duda, pues, porque ya hemos visto muchas veces que dicen que sí, pero termina que no. Entonces, ¿cómo tú ves eso? Claro. Mira, el tema del diésel, como te comenté, habían empresas que mandaban diésel a Venezuela y se llevaban crudo, y también parte de esa deuda, había un esquema de que también era para pagar deudas se llevaban crudo para pagar deuda de gas. Entonces Repsol y Eni tienen una operación de gas en la zona de Paraguaná que producen más o menos como 500 millones de pies cúbicos día que van al mercado interno
en la parte del occidente del país. Eso genera una factura más o menos de $60 millones al mes, y esa factura esa factura no se pudo cobrar durante noviembre de 2020 hasta la fecha. Estamos hablando de que casi que esta empresa estuvo durante 2 años produciendo, generando deuda sin ningún tipo de compensación de pago, porque no podían recibir su pago, que era cargamento de crudo. ¿Okay? Ahora, lo que se está planteando es que para que esta empresa siga operando y siga dando confiabilidad al sistema de gas, sobre todo en el occidente del país, es que se le pague. Entonces, estas empresas lo que van a hacer es que van a cobrar la deuda que le deben de gas natural con cargamentos de crudo, que eso es volver al esquema de que teníamos en noviembre del 2020. Como estas empresas no son americanas, no requieren licencias, órdenes ejecutivas, como Chevron, que es una empresa americana, y al ser estas empresas europeas, pues tienen un tratamiento diferente, y por eso es que ellas van primero a recibir este beneficio, porque si estas empresas no pueden cobrar, se cae todo el sistema de gas de Occidente y veríamos una catástrofe tanto a nivel residencial, Maracaibo, como sector eléctrico en el occidente del país. No, esa parte no la entendí. ¿Por qué sería una catástrofe eso? ¿Qué tiene que ver, que tiene que ver la parte interna con la posibilidad de exportar petróleo para Europa? Porque el pago a esas empresas que producen gas en Occidente, la moneda de cambio de pago es crudo. Entonces, si no se le paga con crudo a estas empresas obviamente no van a seguir operando. Ya, y en este caso, ¿cuáles son las empresas que tienen esa operación en el occidente del país? Repsol y Eni. Empresa italiana, Eni, y Repsol española. Pero eso quiere decir que entonces ahorita ya le estábamos mandándole petróleo a ellos a cambio de diésel. Bueno, eso ocurrió hasta noviembre del año 2020. Ok. Y entonces, ¿qué ha pasado? Ellos fueron las últimas empresas occidentales en recibir crudo de Venezuela. Ok. ¿Y qué pasó? Desde noviembre del 2020 hasta ahorita, casi 2 años después, en 2022, ¿qué ha pasado con el diésel que se necesita para toda la parte energética del occidente de este país? ¿Cómo se ha suplido entonces? Bueno, con producción local. O sea, no se importó más, no se pudo importar más diésel, y eso fue una batalla muy larga que se dio entre estas empresas y el Departamento de Estado, porque prácticamente se les explicó de que ese diésel era necesario para las plantas eléctricas, sobre todo en los estados andinos, que producen electricidad a partir de plantas térmicas, básicamente con diésel, y tenía que ser un diésel de bajo azufre, para que esas plantas, que son relativamente nuevas, no sufrieran por un diésel de alto azufre, que es el que produce Venezuela, o que producía hasta cierto tiempo. Ahora, PDVSA poco a poco fue reactivando su refinería, y ya hay una pequeña proporción de diésel de bajo azufre que se produce en la refinería de Puerto La Cruz. Obviamente Venezuela todavía tiene unos retos que hacer a nivel de distribución de combustible en Venezuela, que es donde nosotros vemos que hay un mayor cuello de botella. Ya. Bueno, te quiero agradecer, Antero, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información sobre el tema energético tan importante para nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, Antero Alvarado, socio director de Gas Energy para Venezuela, con quien estábamos conversando. Hacemos una pausa, ya venimos.